La historia comienza con el sonido nítido de los zapatos de un cirujano contra un suelo de mármol blanco. La cámara lo sigue a través de pasillos de hospital estériles y brillantemente iluminados. Suena una banda sonora sombría y tensa. Nunca imaginó que, al entrar en ese quirófano, su vida cambiaría para siempre. Un niño al borde de la muerte. Una madre llena de secretos. Un pasado que él creía haber dejado atrás. Pero al salvar a ese niño, el doctor Oliver Vance descubre una verdad devastadora. Es el padre que nunca supo que era. Antes de comenzar, ¿crees en el destino? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más historias poderosas. La mañana comenzó con el rítmico golpeteo de los zapatos contra el mármol blanco. Los pasillos del London Central Hospital estaban demasiado iluminados para un hombre que llevaba vidas en sus manos. Oliver Vance ya iba por su tercer café cuando la radio interna interrumpió el silencio con una urgencia que le perforó el pecho. Código rojo. Trauma pediátrico. Llegada inmediata. Accidente de coche. Víctima inconsciente. Se levantó antes de que terminara el anuncio. Su cuerpo reaccionó en piloto automático, pero por dentro, algo vaciló. Estaba acostumbrado al caos. 20 años lidiando con cerebros rotos, vidas que se decidían en segundos y decisiones que lo cambiaban todo. Pero había algo en el tono de esta emergencia, algo que no podía nombrar. Pero lo sintió. Corrió por el pasillo, ajustándose la bata de laboratorio. En la entrada de urgencias, 2 paramédicos abrieron de golpe las puertas de la ambulancia. Allí estaba él, pequeño, frágil, un niño, de unos 4 años, inconsciente, su cara manchada con sangre seca y un vendaje improvisado envuelto alrededor de su cabeza. Oliver se detuvo. Por un segundo. Solo uno. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos se fijaron en el niño, como si su vida estuviera retrocediendo. El sonido de la camilla siendo empujada, los gritos de las enfermeras a su alrededor. Todo desapareció. Solo existía el niño, y un nudo en su estómago. «Dr. Vance, ¿está bien?» Parpadeó y volvió en sí. «Sí. Sala de trauma 3. Ahora, me encargo de este caso». Sin dudarlo, empujó la camilla con sus propias manos. Sus pasos apresurados resonaron en las paredes como tambores. Los ojos del niño estaban cerrados, su respiración débil, su ritmo cardíaco irregular. Oliver sabía exactamente lo que estaba pasando. Un hematoma subdural en expansión. El cerebro estaba presionando contra el cráneo. Cada minuto contaba. Cada segundo estaba robando una vida. Dentro de la sala, todo se movió rápido. Guantes, mascarillas, equipos. Una enfermera pidió instrucciones. Oliver no respondió. Ya estaba al otro lado de la camilla, analizando los escáneres. Las pupilas del niño no reaccionaban a la luz. Hagan un TAC ahora. Si se confirma, vamos directo a neurocirugía. Que alguien llame al centro quirúrgico. «Dr. Vance, ¿está seguro? El otro médico de guardia ya viene en camino». La miró a los ojos, como si hubiera dicho una blasfemia. «Este chico me necesita. Ahora». Nadie se atrevió a contradecirlo. Mientras la sala se movía, Oliver miró al niño. Y algo dentro de él gritó, pero en silencio, como si hubiera olvidado algo, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no había captado. El vendaje en la cabeza del niño estaba suelto. Oliver se acercó, lo quitó con cuidado, observando la piel lesionada, los cortes. Pero fue lo que vio alrededor de las heridas
lo que lo paralizó por un breve instante. Cabello castaño claro, la estructura de la cara, la forma de la boca. No tenía sentido, pero era demasiado familiar. «Concéntrate», murmuró, solo para sí mismo. 2 minutos después, apareció el TAC. La hemorragia era crítica. Al niño le quedaba menos de 1 hora, tal vez. Oliver miró los monitores, respiró hondo y dijo: «Llamen al quirófano, intúbenlo. Vamos a entrar». Dentro de la sala quirúrgica, el aire era denso, casi irrespirable. Una enfermera le entregó el bisturí. Oliver ajustó las luces. La cabeza del niño estaba inmovilizada. Los cables pulsaban a su alrededor. Electrocauterio. Aspirador. Separador. ¿Listos? Incisión temporal anterior. Cada palabra cortaba el aire como una sentencia. Pero con cada capa que abría, la tensión aumentaba. Había realizado cirugías más difíciles. Había salvado vidas en estados mucho peores. Pero había algo en su cuerpo. Un peso en sus manos. Una vacilación entre sus dedos que lo desconcertó. «Es solo otra cirugía», se repitió a sí mismo. Pero por dentro, sabía que no lo era. El equipo trabajó en silencio. Sabía que no había espacio para el error, ni para las palabras. Oliver siguió el protocolo, localizó el coágulo, comenzó el drenaje con precisión. Pero su corazón latía como si su propia vida estuviera en juego, como si cada movimiento fuera personal. La sala estaba en un silencio total, excepto por el pitido intermitente de las máquinas. Oliver no oía nada más. Solo el sonido interno de su propia respiración. Una enfermera comentó que el niño estaba resistiendo. Oliver miró de reojo. Va a lograrlo. Tiene que hacerlo. Y cuando se dio cuenta de lo que había dicho, sintió algo frío subir por su columna vertebral. No era el tipo de cosa que solía decir. Nunca hablaba así. Nunca dejaba que la emoción entrara. Su mano tembló, ligeramente, casi imperceptiblemente, pero lo sintió. 2 horas después, la cirugía había terminado. El drenaje fue exitoso. Los signos vitales se estabilizaron. Oliver se alejó de la camilla. Se quitó la mascarilla. Sudado, sin aliento. Miró el rostro del niño de nuevo, ahora limpio, inerte, pero vivo. ¿Qué era lo que su cuerpo había estado gritando? Una enfermera se acercó. «Dr. Vance, ¿quiere que llamemos a la madre?» No respondió de inmediato. Todavía estaba atrapado en esa imagen. La piel clara, los rasgos finos, la opresión en el pecho que había sentido desde el primer vistazo. Y luego, sin saber por qué, respondió: «Sí. Háganla pasar». Ahora, Oliver caminó hacia el lavabo, donde se frotó las manos a pesar de que ya estaban limpias. El agua corría por sus muñecas. Miró su reflejo. Su cara estaba tensa. Sus ojos, profundamente sombreados. La mirada de alguien que por primera vez en años no estaba seguro de nada. Sus manos descansaban en el lavabo. Su cuerpo estaba encorvado. «¿Qué te pasa?», susurró a su reflejo. Pero no hubo respuesta. Solo esa presión en su pecho que se negaba a desaparecer. Y un extraño vacío que pulsaba como una advertencia. Como si su vida acabara de ser abierta y cosida de nuevo. Sin anestesia. Afuera, el hospital seguía con su ritmo habitual. Gente llegando, gente llorando, gente esperando. Pero para Oliver, todo había cambiado. Simplemente, aún no sabía cuánto. ¿Qué crees que le está pasando a Oliver? ¿Crees que sabe quién es la madre del niño? Descubre lo que sucede a continuación en la segunda parte.
Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Segunda parte. Un pasado desvelado. El pasillo parecía estrecharse. El aire se sentía enrarecido. Sophie sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla, pero con los ojos abiertos, sus pies en el suelo, y el sonido estridente de las sirenas aún resonando en su cabeza. No había duda. Esto era real. Estaba sola, sentada en un banco de plástico duro, donde nadie debería tener que pasar más de unos minutos. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Sus manos temblaban, y las apretó con fuerza, intentando mantener a raya el pánico. Cada segundo que pasaba traía consigo una pregunta cruel. ¿Y si no lo logra? Su hijo. La única razón por la que había aguantado los últimos años, ahora pendía entre la vida y la muerte. Y ella estaba indefensa. Una enfermera con cabello canoso se acercó con cautela, sosteniendo un portapapeles contra su pecho. Su voz era suave, pero firme. ¿Quiere un vaso de agua, señora? Sophie negó con la cabeza, sin siquiera mirar a la mujer. No podía. Le dolía el pecho como si algo lo estuviera comprimiendo, como si respirar fuera un esfuerzo imposible. La enfermera vaciló, pero se quedó allí, observando, y luego dijo algo que no debería haber dicho. El cirujano a cargo es el doctor Oliver Vance. Ha estado con su hijo desde que llegó. El mundo se detuvo. Literalmente. Las palabras no fueron solo información. Explotaron dentro de su cabeza como una sentencia de muerte. Oliver. No podía ser. Tragó saliva, y por primera vez desde el accidente, levantó la vista. El nombre resonó como un fantasma que había intentado enterrar cada día durante los últimos 4 años. ¿Oliver Vance? Se puso de pie lentamente. Sus piernas apenas la sostenían. ¿Está segura? Su voz salió baja y rota. La enfermera asintió. Sí, señora. Él se encargó del caso tan pronto como el niño fue admitido. La visión de Sophie se volvió borrosa. Su corazón se aceleró. No, él no puede saberlo. No puede enterarse. Sophie se dio la vuelta, retrocediendo como si alguien le hubiera disparado. La enfermera se sobresaltó. Pero Sophie ya estaba apoyada contra la pared fría. Intentó controlar el pánico. Ella sabía. Sabía que si Oliver veía al niño... No podía verlo. No podía saberlo. Pero era demasiado tarde. Esa puerta ya se había cerrado, y Oliver estaba dentro. El accidente había ocurrido rápidamente. Una intersección mal iluminada. Un conductor distraído. Un crujido espeluznante. Sophie todavía podía oír el sonido de los cristales rotos. Recordaba su grito. Recordaba el cuerpo de su hijo sin fuerzas en el asiento trasero. No hubo tiempo para pensar. Salió del coche, ensangrentada, con las rodillas raspadas y el vestido rasgado. Recogió a su hijo y corrió. No esperó una ambulancia. No confiaba en el sistema. Solo quería llegar a un lugar donde pudieran salvarlo. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, habría entrado en este hospital si hubiera sabido que Oliver aún trabajaba allí. Había jurado que él se había ido, que se había mudado, que nunca volvería a cruzarse en su camino. Eligió este hospital porque era el más cercano, el más rápido, el único que podía salvar a su hijo a tiempo. Pero ahora estaba atrapada aquí, en un torbellino que había jurado nunca volver a enfrentar. Sophie se volvió a sentar, su cara pálida, su piel helada. Necesitaba pensar. Rápido. Si Oliver veía al niño y lo reconocía, y si el niño decía algo, y si esa maldita marca de nacimiento todavía estaba allí.
Se pasó las manos temblorosas por la cara. Recordaba las noches en las que había soñado con este momento. No así, con miedo y desesperación, sino de una manera en la que su reencuentro pudiera ser real. Sincero. Pero el tiempo había pasado, y el miedo se había apoderado de todo. Oliver no sabía que su hijo existía, y ahora, por un cruel giro del destino, estaba con él. Levantó la vista y vio a un médico saliendo de la sala quirúrgica. Su corazón casi se le sale del pecho. Pero no era Oliver. Volvió a mirar hacia abajo, su mente dando vueltas. Si se enteraba, todo saldría a la luz. No se trataba solo del niño. Se trataba de todo lo que se había dejado atrás. Las llamadas ignoradas. La visita que nunca se hizo. Las palabras que quería decir, pero no tuvo el coraje de hacerlo. Pero también se trataba de lo que le habían hecho a ella. Lo que la madre de Oliver le había dicho. El miedo muy real que tenía de perderlo todo. Oliver no lo sabía. Nunca lo supo. Y si se enteraba ahora... Sophie no estaba lista. No sabía si podría soportar esa mirada. Ese juicio. Porque a pesar de que la habían alejado, fue ella quien se había quedado en silencio. Fue ella quien había desaparecido. Y el mundo solo vería una cosa. Había escondido a un hijo de su padre. Los minutos se arrastraban. Sophie intentó controlar su respiración, pero era como si el aire no llegara a sus pulmones. El dolor de cabeza empeoraba. El dolor en su pecho era constante. Vio pasar a otros pacientes, enfermeras caminando de un lado a otro, pero todo parecía distante. El sonido de las puertas automáticas abriéndose resonó por el pasillo. La cabeza de Sophie se levantó de golpe. ¿Era Oliver? Aún no. Quería levantarse y marcharse. Quería sacar a su hijo de allí. Pero eso era imposible ahora. Estaba sedado, intubado, luchando. Y Oliver. Oliver era su única esperanza. La cruel ironía de la vida. La única persona de la que había huido toda su vida era la única que podía salvar a su hijo. Se llevó las manos a la cara, apoyando los codos en las rodillas. Intentó contener las lágrimas que amenazaban con desbordarla. Pero una lágrima cayó, y luego otra, y luego su cuerpo cedió. Sophie lloró en silencio, sin sonido, sin desesperación. Solo dolor. Era un llanto que había reprimido durante 4 años. Un llanto que había fingido tragar tantas veces que había olvidado lo que se sentía al dejarlo salir. Se acurrucó en el banco, su cabello cayendo sobre su cara, su alma rogando por alivio. La culpa llegaba en oleadas. Sabía que debería haber enfrentado todo hace años, pero no pudo. ¿Y ahora? Ahora no había escapatoria. Respiró hondo, tratando de recomponerse. Se limpió la cara con la manga de su blusa. Su hijo necesitaba que ella fuera fuerte. ¿Y si Oliver se enteraba? Tendría que soportarlo. Sola, como siempre, la puerta de la sala quirúrgica se abrió lentamente. Sophie levantó la vista, sobresaltada. Su corazón latía tan fuerte que le dolía. Vio su silueta, incluso con una mascarilla, incluso con los ojos cansados. Supo al instante. Oliver. Él estaba allí, pero no la vio. Todavía no. Estaba hablando con una enfermera, su expresión seria, su cuerpo tenso. Sophie giró la cabeza tan rápido como pudo. Miró hacia abajo, fingiendo buscar algo en su bolso. Su cuerpo temblaba. Sus manos se sentían como piedras. Podía oler su perfume. El mismo olor a hospital. Café aguado. Y largas, mañanas tempranas. 4 años sin esa cara. Sin esa presencia.
Y ahora el hombre que más había amado estaba a menos de 3 metros de ella. Y ella no sabía cuánto tiempo más podría mantener la verdad oculta. ¿Quién crees que es responsable de todo este lío? ¿Sophie por ocultar la verdad? ¿O Oliver por no haberse acercado? ¿Qué harías tú en su situación? Cuéntanos en los comentarios. La verdad está a punto de ser revelada y lo cambiará todo. No te pierdas la próxima parte de esta emotiva historia. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Tercera parte. La marca de un padre. El monitor cardíaco emitía su pitido constante, como un metrónomo implacable. Oliver se quedó allí junto a la cama. Pero su mente ya no seguía el ritmo de la medicina. Sus ojos estaban fijos en la frágil piel del hombro izquierdo del niño, justo debajo del vendaje. Era pequeña, casi imperceptible, pero él reconocería esa marca en cualquier lugar. Una marca de nacimiento de color vino oscuro, con bordes irregulares, y una forma extraña que se asemejaba a una hoja retorcida. Oliver se quedó inmóvil. El bisturí había sido guardado, los cables desconectados, las enfermeras habían salido de la sala, pero él todavía estaba allí, mirando, sintiendo un extraño peso en su estómago. La marca, la misma que él tenía, la misma que su padre llevaba, un rasgo genético raro que siempre fue motivo de bromas dentro de la familia. La marca de los Vance, decían, como si fuera una firma invisible que se transmitía de padre a hijo. Oliver miró al niño, tan pequeño, tan familiar. Su mente intentó resistirse. Buscó cualquier explicación lógica. Podría ser una coincidencia. Podría ser otra condición genética. Podría ser cualquier cosa. Excepto lo que estaba empezando a sospechar. Pero cuanto más huía de ello, más se le oprimía el pecho. Se acercó un poco más. Tocó suavemente la piel alrededor de la marca. El niño no reaccionó. Todavía estaba sedado. Pero ese toque en su hombro causó un profundo dolor en Oliver. Como si un fragmento de la verdad estuviera intentando salir. Esa marca, susurró Oliver sin darse cuenta. No puede ser, pero lo era. Lo sabía. Dio un paso atrás. Respiró hondo. Otro paso atrás. Sus ojos volvieron al rostro del niño. Las pestañas finas, la nariz ligeramente redondeada. No lo había notado antes, pero ahora era imposible no verlo. Estaba viendo más allá de la medicina. Estaba viendo lo que su instinto había estado gritando desde el momento en que la camilla rodó. Oliver miró a su alrededor. La sala estaba vacía, solo él y ese niño, y un secreto a punto de explotar. Sus dedos temblaron al tomar el historial médico. Necesitaba revisar la historia. Necesitaba saber quién era la madre del niño. Escaneó la información escrita a toda prisa al ser admitido. Nombre del niño. Leo. Edad. 4. Sexo. Masculino. Debajo de eso, el nombre de la persona responsable. Oliver se detuvo. Sus ojos se detuvieron en esa línea más de lo que deberían. Sophie Carter. El aire escapó de su pecho en un jadeo. Las palabras se emborronaron por un instante. Las leyó de nuevo. Y otra vez. Fue como si el tiempo hubiera retrocedido 4 años en cuestión de segundos. ¿Sophie? La misma. Oliver dejó caer la carpeta sobre la mesa. Su corazón latía fuera de ritmo. El abuelo ya estaba aquí. Era la madre. Y ese niño. Su cuerpo comenzó a moverse sin que él se diera cuenta. Salió de la sala quirúrgica con paso decidido, pero su mente estaba nublada. El pasillo parecía más largo. El hospital
más ruidoso. Pero nada detuvo sus pasos. Pasó por delante de enfermeras, pacientes, murmullos, hasta que la vio, sentada, con la cabeza gacha. ¿Sola? Sophie. Oliver se detuvo a unos metros de ella. El mundo entero se detuvo con él. Hacía años que no veía esa cara, pero no la había olvidado, ni sus ojos, ni sus gestos, ni la forma en que siempre parecía lista para huir. Ella levantó la vista, y cuando sus ojos se encontraron, la verdad pasó entre ellos sin necesidad de una sola palabra. Oliver dio otro paso. Sophie intentó esconderse, pero sus ojos lo decían todo. Miedo, culpa, la certeza de que el momento que más temía había llegado. Él no dijo nada. Solo le extendió la carpeta con el nombre del niño. Sophie no la tomó. Simplemente se quedó allí, inmóvil, mirándolo fijamente. Y en ese silencio, hubo más palabras que en cualquier conversación. Oliver rompió el silencio. Su voz era ronca, contenida, casi sin fuerzas. ¿Es tu hijo? Sophie cerró los ojos por un segundo. Luego asintió ligeramente. Oliver respiró hondo. Se pasó una mano por el cabello. ¿Y tiene 4 años? Ella asintió. 4. La garganta de Oliver se secó. Esa marca de nacimiento, en su hombro. Sophie intentó contener las lágrimas. Lo sé. Oliver se apoyó en la pared detrás de él. Necesitaba algo que lo sostuviera. Nunca me lo dijiste. Ella se puso de pie lentamente. Su cuerpo temblaba, pero mantuvo la cabeza en alto. ¿Por qué no tuve opción? ¿Qué quieres decir con que no tuviste opción? Dijo, su voz quebrándose. Desapareciste. Me quitaste la oportunidad de ver nacer a mi hijo. Sophie se quedó en silencio. El hospital a su alrededor ya no existía. Solo ellos, y un pasado que hasta ahora había permanecido oculto. ¿Por qué hiciste eso? Ella se mordió el labio, tragó sus lágrimas, y habló en voz baja. Intenté decírtelo, más de una vez, pero cuando lo intenté, tu madre me amenazó. Oliver frunció el ceño. ¿Mi madre? Sí. Ella sostuvo su mirada. Ella lo supo desde el principio, cuando descubrí que estaba embarazada. Fui a tu casa. Quería verte. Pero ella me echó. Me dijo que si alguna vez me acercaba a ti de nuevo, haría todo lo posible para quitarme al bebé. Que tenía abogados, conexiones, dinero. Oliver se quedó en silencio. Su mundo comenzó a desmoronarse desde dentro. Dijo que no quería saber nada, que solo me estaba interponiendo en tu camino, que ya estabas con otra persona. Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. Me fui porque tenía miedo, porque estaba sola, porque pensé que nadie me creería. Oliver no podía respirar con normalidad. El peso de sus palabras cayó como piedras sobre su espalda. Y al mismo tiempo, una parte de él gritó que todavía no tenía sentido. ¿Pero por qué nunca lo intentaste de nuevo? ¿Por qué no insististe? Ella dio un paso hacia él. Su voz era más firme ahora. Porque me fui pensando que era la única manera de proteger a mi hijo. No sabía hasta dónde llegaría. Y cuando me encontré sola, con un bebé en mis brazos, lo único que supe hacer fue seguir adelante y desaparecer. Oliver se pasó las manos por la cara. Era demasiado para procesar. ¿Entonces es verdad? Preguntó, su voz más suave, más débil. Sí, ella respondió, sin dudar esta vez. Es tu hijo. Oliver se quedó inmóvil. Las palabras resonaron dentro de él como un trueno. Cerró los ojos. Las imágenes comenzaron a formarse en su mente. Un niño de 4 años, llamando a otro hombre papá. Alguien que no era él. Alguien ocupando el lugar que debería haber sido suyo. Su mandíbula se tensó. Me quitaste 4 años de su vida, dijo. No como una acusación,
sino como alguien que acababa de descubrir que había sido robado sin saberlo. Sophie bajó la mirada, pero no dijo nada. Oliver se alejó otro paso. Sus ojos se endurecieron. Necesito estar solo. Ella intentó decir algo, pero él ya se estaba dando la vuelta. Y luego, sin mirar atrás, desapareció por el mismo pasillo por el que había venido. Y ahora, no había forma de volver atrás. ¿Podrá Oliver perdonar a Sophie por guardar este secreto? ¿Creerá su historia sobre su madre? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. El enfrentamiento se acerca, y la verdad dolerá aún más. No te pierdas la próxima parte de esta emotiva historia. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Cuarta parte. El ajuste de cuentas. El sonido de sus pasos al alejarse fue más cruel que cualquier palabra. Sophie se quedó en el mismo lugar, como si el suelo hubiera drenado la fuerza de su cuerpo. El pecho lo tenía oprimido, sus ojos llenos de lágrimas, y el sabor amargo de lo que había intentado evitar durante 4 años. Ahora la ahogaba desde dentro. Intentó llamarlo, pero su voz no salía. El impacto de la mirada de Oliver todavía dolía. No era simple ira. Era el dolor de alguien que se sentía robado. Y no había argumento que pudiera deshacer eso. Sophie se pasó la mano por la cara, intentando detener el temblor. Su cabeza le decía que había hecho lo necesario para proteger a su hijo. Pero su corazón estaba clamando por algo que no sabía si aún tenía. Perdón. Oliver entró en la sala de descanso de los médicos y cerró la puerta con llave. Se sentó en el suelo. Ni siquiera pudo llegar a una silla. Su cabeza descansaba contra la pared fría, su bata de laboratorio aún húmeda por el sudor, y sus ojos estaban fijos en el techo, como si una respuesta fuera a caer de allí. Era demasiado. El niño era suyo. No podía dejar de ver la cara del pequeño, la misma nariz, la misma forma de respirar al dormir, la maldita marca de nacimiento en su hombro, la marca que él tenía. ¿Y Sophie? La mujer que había amado más que a nadie, que un día desapareció sin decir adiós, que le rompió el corazón sin una carta, sin una explicación. Ahora estaba aquí, con su hijo en sus brazos. 4 años. 4 malditos años. Oliver sintió que le ardía el pecho. No era solo dolor, era humillación. ¿Cómo tuvo el coraje? ¿Cómo tuvo el coraje de seguir adelante sola? De criarlo sin decir una palabra. Se levantó lentamente, tiró su bata en una esquina y se lavó la cara en el lavabo. Sus manos aún temblaban. La rabia no se dirigía solo a ella. También era hacia sí mismo, por no haberse dado cuenta, por no haber insistido, por haber dejado que esa historia muriera sin luchar por ella. Pero ahora no podía fingir que no había pasado nada. Pasó más de 1 hora. Sophie seguía en el mismo banco, sus ojos fijos en la puerta de la UCI. La enfermera ya le había ofrecido agua, café, una manta. Ella había rechazado todo. Solo quería saber si su hijo se iba a despertar y si Oliver volvería. Pero cuando oyó el sonido de sus pasos, sintió que el estómago se le caía. Oliver se detuvo a unos metros de ella. No se veía igual. Su mirada era dura, su expresión cansada, su pecho tenso. Sophie se puso de pie lentamente. «¿Oliver?» Él no respondió. «Por favor, escúchame». Él levantó la mano, cortando cualquier intento de explicación. «Solo responde una cosa». Su voz era baja, pero llena de tensión.
Sabías desde el principio que él era mío. Sophie vaciló. Luego, asintió. Oliver soltó una risa seca, casi un suspiro de incredulidad. Entonces fue tu decisión, borrarme de su vida, como si no existiera. No fue así. Ella intentó. No. Se acercó, sus ojos fijos en los de ella. Porque se ve exactamente así. Sophie se mordió los labios. Sintió que las lágrimas querían salir, pero no las dejó. Intenté encontrarte, Oliver, lo juro, pero tu madre me alejó. Me aplastó con sus palabras. Dijo que si decía algo, nunca me creerías, que lucharías por la custodia, que me llamarías cazafortunas. Entré en pánico. ¿Mi madre? Parecía confundido. Ella ni siquiera lo sabía. Sí, lo sabía. Sophie sostuvo su mirada. Me recibió. Sola. Me echó. Me dijo que se encargaría de ti, que yo no necesitaba estar más en tu vida. Oliver tragó saliva. Podrías haber insistido. Podrías haberme enviado una carta, un correo electrónico, lo que sea. ¿Y me habrías creído? Ella respondió. Sin miedo esta vez. ¿O me habrías acusado de querer algo? Estaba embarazada. Sola. Asustada. Y me echaron de tu casa como si fuera basura. Seguí adelante. No por mí. Por él. Oliver se quedó en silencio por unos segundos. El sonido del hospital llenó el vacío entre ellos. Habla de ti todos los días, dijo Sophie, aunque no sabe quién eres. Habla de un papá imaginario, alguien que lo protege en sus sueños, que vendrá algún día. Oliver cerró los ojos. El impacto de esas palabras le perforó el pecho como un cuchillo. «Me quitaste eso», susurró. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer papá. Sophie bajó la mirada. ¿Y crees que fue fácil para mí? ¿Crees que no lloré todas las noches por haber hecho eso? Oliver se alejó otro paso. Lo decidiste sola. Ella respiró hondo. Sí, lo hice, y me culpo por ello todos los días, pero no podía arriesgar a mi hijo en medio de una guerra familiar. Sabía hasta dónde podía llegar tu madre. ¿Y tú? Estabas tan lejos, Oliver, tan fuera de mi alcance. Oliver se pasó una mano por la cara. Lo que más quería era gritar, pero no podía. Todo dolía demasiado. ¿Y ahora? ¿Qué esperas de mí? Sophie se encogió de hombros. Nada. Solo quiero que esté bien. Eso es lo único que importa. Oliver la miró con más calma. Por primera vez desde que todo salió a la luz. Parecía agotada. No era una villana. No era una mujer fría. Solo alguien que llevaba mucho más de lo que debería haberlo hecho. Y eso lo confundió aún más. Debiste haber confiado en mí, dijo en voz baja, y debiste haberme amado lo suficiente como para luchar por mí cuando todo se derrumbó. Respondió ella con firmeza. El silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Ahora era denso, lleno de verdades que habían tardado 4 años en salir a la superficie. Oliver desvió la mirada. Sabía que esto era solo el comienzo. La herida estaba abierta, y la sangre todavía corría. La verdad sobre la madre de Oliver ha sido revelada. ¿Crees que Oliver ahora verá la perspectiva de Sophie? ¿Confrontará a su madre? Cuéntame tus pensamientos en los comentarios. La tensión está en su punto máximo, y las partes finales de la historia están a punto de ser reveladas. No te lo pierdas. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Quinta parte. La traición total. El cielo amaneció gris. Era una de esas mañanas en las que el cielo parecía saber más que tú. La llovizna golpeaba las ventanas del hospital, lavando el silencio que se había acumulado entre las paredes blancas y los pasillos fríos. Oliver se paró frente a la ventana en la sala de descanso de los médicos. Su bata de laboratorio quitada, su camisa arrugada, su mirada perdida en el horizonte.
Le palpitaba la cabeza, como si el peso de todo lo que había descubierto la noche anterior hubiera dejado marcas físicas. Apenas había dormido. La imagen de Leo en esa cama lo seguía como un fantasma. Su hijo. Era extraño pensar de esa manera, casi surrealista, como si hubiera sido arrebatado de una vida que nunca vivió. ¿Y Sophie? Oliver cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. El sabor amargo de la rabia todavía estaba atascado en su garganta. Ella había mentido. Lo había borrado. Pero, de nuevo, no había un solo recuerdo de esa época en el que él hubiera notado una señal. Ni una llamada perdida. Ni una carta. Ni un correo electrónico. Solo ausencia. Y ahora ella quería explicarse, como si una explicación fuera suficiente. El coche de Oliver aceleró por las viejas calles del barrio donde creció. Sus manos firmes en el volante, pero su mente en ruinas. El mundo exterior seguía a su ritmo habitual. Coches pasando, niños cruzando la calle, un vendedor de frutas gritando en la esquina. Pero por dentro, todo se había detenido. La duda ahora era diferente. Ya no solo dolía que Sophie le hubiera escondido un hijo. Dolía imaginar que ella no había tenido otra opción. Y peor, dolía saber que él confió en un silencio cómodo más que en el amor que una vez sintió por ella. Aparcó frente a la casa de sus padres. La fachada era la misma que en su infancia. Paredes blancas, una puerta de hierro negro, un jardín impecable. Pero ahora, todo parecía frío, como un set de película sin alma. Salió del coche, cruzó la puerta y subió los escalones del porche. Ni siquiera tocó el timbre. Usó la llave de repuesto que siempre llevaba, como si, en el fondo, supiera que la volvería a usar algún día. Cuando entró, fue envuelto por el familiar aroma a lavanda y cera para madera. En el sofá, como si lo estuviera esperando, estaba Eleanor, su madre. Se sentó con una postura perfecta, su cabello en un moño bajo, una taza de té elegantemente apoyada en la mesa auxiliar. Lo miró con una serenidad que le dolió. Oliver, qué sorpresa. No respondió de inmediato. Caminó hacia la mesa del comedor. Sacó la foto que había tomado en el hospital de su bolsillo. Una simple imagen de Leo durmiendo, con tubos en el brazo, pero con una cara serena. Colocó la foto en la madera oscura. Eleanor no se movió. Oliver levantó la vista. ¿Por qué me hiciste esto? Su voz era baja, contenida, pero con el peso de algo que había estado aguantando durante mucho tiempo. Eleanor dejó su taza con cuidado. Lo miró. Oliver, te estábamos protegiendo. Él apretó los puños. ¿Protegiéndome? Fui robado. Recogió la foto, sosteniéndola frente a ella. Me quitaron mi oportunidad de ser padre. Su padre, Marcus, apareció en el pasillo. Atraído por el sonido de las voces, llevaba sus pijamas habituales y una expresión cansada. Oliver, hijo, ¿qué está pasando? Oliver se giró hacia él, sus ojos ardiendo. Ella lo sabía, desde el principio. Sabía que Sophie estaba embarazada. Y la echó. La echó de la casa, papá. Marcus miró a Eleanor. Ella no se inmutó. Ella no era la adecuada para ti, finalmente dijo. No tenía estabilidad. No venía de una familia sólida. Estabas empezando tu carrera. Ella lo habría arruinado todo. Oliver dio un paso hacia ella. Me quitaste la oportunidad de ver nacer a mi hijo, de oírlo decir papá por primera vez. Eleanor tragó saliva, pero no se disculpó. No lo habrías entendido en ese momento. Fue lo mejor. Oliver se rió. Un sonido seco y hueco. ¿Lo mejor para quién?
Miró a su padre. Tú lo sabías. Marcus vaciló. Su mirada fue de Eleanor al suelo. Yo no lo sabía todo. Solo que Sophie había venido, y tu madre me dijo que estaba tratando de sacarte dinero. Oliver negó con la cabeza. Destruiste una parte de mi vida, una parte que nunca recuperaré. Eleanor seguía sentada, orgullosa. Ahora tienes todo: reconocimiento, estabilidad, un futuro. Ella te habría arrastrado hacia abajo. Oliver cerró los ojos. Las palabras de Sophie volvieron a él como una ola amarga. Ella me amenazó. Dijo que si insistía, me destruirían. Huí porque no tuve otra opción. Él se dio la vuelta, caminó hacia la puerta. Ya no quiero nada de ustedes, ni consejos, ni disculpas. A partir de hoy, nadie más decide por mí, ni sobre mi vida, ni sobre mi hijo. Eleanor se levantó, pero él ya se estaba yendo. Marcus dio un paso como para seguirlo, pero se detuvo a mitad de camino. Oliver no miró hacia atrás. Bajó los escalones, sus ojos ardiendo. El cielo comenzaba a despejarse después de la lluvia de la noche, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente en su pecho. Ya no era rabia, era un propósito frío y silencioso. Sexta parte. Un nuevo amanecer. El silencio dentro del coche era pesado. Oliver condujo por las calles de la ciudad, sus manos firmes en el volante, pero su mente en ruinas. Aparcó y caminó hacia el hospital. No sabía cómo reaccionaría Sophie, pero ahora lo sabía. Sabía que había creído mentiras. Sabía que había dejado que el miedo hablara más fuerte que el amor. Y sabía, por encima de todo, que ella merecía algo que nunca recibió de él. Una disculpa. Caminó hacia su habitación. La puerta estaba un poco abierta. La empujó con cuidado. La luz era tenue. Leo estaba dormido. Su cara estaba serena, su respiración ligera. A su lado, Sophie estaba sentada, de espaldas a la puerta, con la cabeza gacha, sosteniendo suavemente la mano del niño. Oliver se quedó allí unos segundos, observando. Era como mirar un cuadro que siempre debió haber existido, pero nunca tuvo el coraje de pintar. Finalmente, habló, nena. Sophie. Ella se giró lentamente. Sus ojos estaban rojos, su cara cansada, sus ojeras profundas. ¿Qué más, Oliver? ¿Has venido a culparme de nuevo? Su voz era baja pero firme. Él no respondió de inmediato. Caminó hacia el centro de la habitación, deteniéndose a unos metros de ella. Su mirada era diferente. No había ira, ni reproche. Solo una pesada tristeza. No, dijo por fin. No vine a culparte. Vine a pedirte perdón. Sophie no reaccionó. Lo miró fijamente como si no pudiera creerlo. Oliver bajó la mirada por un segundo. Luego volvió a mirarla a los ojos. Ahora lo sé todo. Fui a ver a mi madre. La confronté. Y ella lo confirmó. Te alejó. Te hizo creer que yo no quería saberlo. Que estaba sola. Y estaba sola. Esa es la peor parte, porque deberías haber podido contar conmigo. Buscabas mi apoyo. Y yo te hice sentir que no podías. Se arrodilló lentamente frente a ella, sin ningún drama, solo con la verdad. Debí haber luchado por ti, por nosotros, por todo lo que teníamos antes de que todo se derrumbara. Pero dejé que mi madre decidiera lo que era mejor para mí, y me equivoqué. Terriblemente. Sophie cerró los ojos. Una sola lágrima se deslizó en silencio. Oliver tomó suavemente su mano. Y ahora, quiero reparar lo que pueda. Incluso si es solo un poco. Quiero ser parte de la vida de nuestro hijo. No porque sea un deber, sino porque lo amo. Aunque no lo supiera. Ya lo amaba.
Ella se mordió los labios. No tienes idea de cuánto soñé con oír eso, susurró. Pero después de todo lo que pasó, después de lo que dijeron, ¿cómo volvemos? Oliver se quedó en silencio por unos segundos. No volvemos. Empezamos de nuevo. Con miedo, con dudas, con todo. Pero empezamos. Leo se agitó ligeramente en la cama. Oliver lo miró. No quiero perderme nada más. Ni las cosas grandes, ni las pequeñas. Quiero estar allí. Para todo. Sophie lo miró. Su mano todavía sostenía la de él. Oliver respiró hondo. Y entiendo si no puedes perdonarme ahora. O nunca. Pero tenía que decírtelo. Me equivoqué. Y lo que hiciste, lo hiciste para protegerlo. Y te admiro por eso. Aunque duela. El silencio en la habitación era más pesado que cualquier palabra. Sophie lo miró con los ojos borrosos. No respondió con una frase. Solo apretó su mano con fuerza, como para decir, todavía duele, pero ahora hay espacio para sanar. Oliver sostuvo su mirada por otro segundo. Luego volvió a mirar a su hijo. Y allí, arrodillado frente a la mujer que había perdido, y el hijo que casi nunca conoció, supo por primera vez en mucho tiempo que el orgullo no valía nada. A la mañana siguiente, el sol se filtró por las cortinas, creando rayos de luz dorada que bailaban en el suelo, como si anunciaran un cambio. Por dentro, el tiempo parecía suspendido. Leo todavía dormía. Sophie fue la primera en despertarse. Sintió su cuerpo pesado, pero su mente estaba más ligera. No era exactamente alivio, era algo más sutil. Como si, después de tanto dolor, finalmente hubiera espacio para respirar. Observó a su hijo. Luego miró a la esquina de la habitación. Oliver estaba allí, durmiendo incómodamente en una silla. Con los brazos cruzados, se había negado a irse. Leo comenzó a agitarse. Sophie se giró de inmediato, tocando suavemente su mano. «Cariño», susurró. Sus ojos se abrieron lentamente, como si despertara de un sueño muy largo. Por un instante, parecieron perdidos, pero pronto se centraron en los de ella. «Mami», dijo. Su voz débil. Sophie sonrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estoy aquí. Estoy contigo». Oliver se despertó con el sonido de su voz. Se levantó de un salto y dio unos pasos hacia el lado de la cama. Leo lo miró por unos segundos, con el ceño fruncido. Sus ojos eran curiosos. «Tú eres el médico que me salvó, ¿verdad?», preguntó, con esa honesta inocencia que solo un niño puede tener. Oliver sonrió. Se arrodilló junto a la cama y asintió con calma. «Lo soy, pero quiero ser más que eso». Leo lo miró, como si intentara reconocer algo en su cara. Luego, lentamente, extendió su mano. Oliver la tomó con cuidado. Sophie no pudo contener las lágrimas. No hubo gritos. No hubo grandes declaraciones. Solo ese silencio lleno de significado. Un padre, un hijo y una mujer que durante años había llevado el mundo sobre sus hombros. Y de repente, algo nuevo nació allí. A la semana siguiente, el mundo conoció a un Oliver diferente. En un estadio lleno, marcó el gol de la victoria. La multitud estalló. Pero él no corrió hacia sus compañeros. Corrió directamente hacia la cámara. Se quitó la camiseta, revelando otra debajo, blanca, sencilla, con 3 palabras escritas a mano. Sophie. Leo. Mi hogar. La imagen se hizo viral. No dio entrevistas ese día. Se fue directamente a casa. Llevó pizza, un juego de mesa y un corazón que por fin
Ya no dolía. ¿Qué crees que pasará con su familia ahora? ¿Serán capaces de sanar de verdad? Cuéntame tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias.